Dibujando el Evangelio según San Lucas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlo. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndalo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Palabra del Señor. Queridos hermanos de Dibujando el Evangelio, paz y bien. El Evangelio del día de hoy nos llama a ti y a mí a una actitud fundamental en la vida cristiana: la vigilancia. El Señor Jesús utiliza la imagen de unos servidores que esperan el regreso de su Señor de una boda, preparados y listos para abrirle la puerta apenas llegue. Esta parábola nos invita a estar siempre despiertos y atentos, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque no sabemos cuándo llegará el Señor. Nos desafía a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios y de la importancia de estar preparados para su venida. El Señor dice: felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando su llegada. Este es un llamado a la fidelidad en nuestro servicio y en nuestra vida de fe. A menudo la vida puede volverse rutinaria y podemos caer en la tentación de la indiferencia o la distracción. Sin embargo, este hermoso evangelio nos recuerda que nuestra vida no es una espera vacía o sin sentido. Tú y yo estamos llamados a una espera activa, en la que cada día se nos da la oportunidad de vivir con amor, de cumplir nuestra misión y de estar listos para el encuentro con el Señor. Lo que es verdaderamente sorprendente en esta parábola es que cuando el Señor llega y encuentra a sus servidores vigilando, Él mismo los hará sentar a la mesa y los servirá. Aquí el Señor nos revela algo especial sobre el corazón de Dios. No es un Señor distante y autoritario, sino un Dios que se inclina hacia nosotros con humildad y amor. Este gesto de servicio que describe nos recuerda lo que el Señor Jesús hizo en la última cena, cuando lavó los pies a sus discípulos. Dios, en su inmensa grandeza, se hace servidor por amor. ¡Qué privilegio y qué maravilla ser servidos por el mismo Señor si vivimos fieles y vigilantes! Pero el Señor Jesús también nos advierte de los peligros de la indiferencia y del descuido. Si nos olvidamos de la presencia de Dios y pensamos que mi Señor tardará en llegar, podríamos caer en la tentación de vivir de manera egoísta, maltratando a los demás y dedicándonos a nuestros propios placeres.
La advertencia es clara, queridos hermanos. El Señor llegará en el momento menos pensado, y aquellos que no hayan vivido conforme a su voluntad enfrentarán las consecuencias de su infidelidad. Es aquí donde entra en juego una enseñanza profunda de este evangelio. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Nosotros, como discípulos de Cristo, hemos recibido mucho: la gracia de la fe, el don de los sacramentos, el conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto nos llama a una mayor responsabilidad. No podemos ser indiferentes a los dones que hemos recibido. Estamos llamados tú y yo a vivir según el Evangelio, a ser testigos fieles del amor de Dios y a cumplir la misión que se nos ha confiado con celo y dedicación. En este contexto, las palabras del Señor Jesús sobre el fuego que ha venido a traer sobre la tierra y su angustia por el bautismo que debe recibir nos hablan de la urgencia de su misión. El Señor Jesús no vino para dejarnos en una situación cómoda, sino para transformar el mundo. Ese fuego que Él desea que arda en la tierra es el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor y de la verdad que purifica y transforma. Y ese bautismo del que habla es su propia pasión y muerte, a través de la cual nos trae la salvación. Su angustia es la expresión de su deseo ardiente de que su misión se cumpla y de que la humanidad responda a su llamada a la conversión y a la vida nueva. Queridos hermanos, este hermoso evangelio nos invita a vivir con los ojos puestos en el Señor, con el corazón preparado y con una disposición constante al servicio. El Señor Jesús nos llama a ser fieles y vigilantes, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito mayor: estar listos para el encuentro con Él. No es una espera pasiva, sino una espera activa en la que cada día es una oportunidad para vivir en la luz del Evangelio, para amar y servir. Y así, cuando el Señor llegue, ya sea en el momento menos pensado o en nuestra propia vida diaria, nos encontrará preparados y con gozo seremos acogidos en su reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haznos saber tus peticiones de oración, deja un comentario, suscríbete, dale me gusta y comparte este contenido para colaborar con nuestra misión. Tu apoyo es esencial para llevar el Evangelio a más personas. Gracias.